Ok, para compartir pantalla. Bueno, vamos a hacer un preview de lo que vimos anteriormente, que vimos sobre las fuerzas de fricción. Y denotamos los dos conceptos más importantes de este tema, que es la fuerza de fricción estática, es la fuerza que al principio vamos a aplicarle sobre una caja para quitar, para poder moverla. En pocas palabras, de lo que trata su fricción estática. ¿Y qué causa esta fuerza? Una aceleración. ¿Ok? ¿Y qué vimos en la fricción cinética? Esta fricción cinética es la que nace cuando ya está, esta caja ya está en movimiento y hay parte solo la fricción cinética. Cuando queremos, si esa caja queremos se mueva con velocidad constante, podemos aplicar la fuerza de la fricción cinética. Y si aún está en movimiento acelerado, ahí partirá la fricción cinética en acción. ¿Ok? Y lo último que vimos sobre la fricción cinética, hicimos este ejercicio. Pero vamos a ver algunos ejercicios que son de exámenes o de diferentes. Creo que tomé del banco de ejercicio. Casi la mayoría son de exámenes para sobreentender más o menos cómo son estos tipos de ejercicios. ¿Ok? Vamos a empezar por este ejercicio. Y después voy a hacer un ejercicio que ese ejercicio necesitas demostrar algo. Porque sí está medio complicado en su análisis. Hay más en las que son de dos bloques. Normalmente lo he visto en exámenes, pero bueno. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Me dice, el bloque observado de 20 kilogramos reposa sobre una superficie con coeficientes de fricción cinético y fricción estático. Digo, los rozamientos estáticos y cinéticos. Y me dice, una fuerza F actúa como se indica en la figura. Y me dice que va incrementando esta fuerza del bloque y empieza a subir la rampa. Apenas que esto logra que la fuerza permanece constante. ¿Ok? Esa fuerza que aplica al principio va a permanecer constante, moviéndolo. Me dice, determine la aceleración que experimenta el bloque en metros sobre segundo cuadrado. Ok, aquí hemos considerar muchas cosas. Primero, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el objeto que está aquí. Vamos a llamar A, ¿ok? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de A. Y vemos que está en un plano inclinado. Me conviene hacer estos tipos de ejercicios en planos inclinados. De esta manera. No pueden hacer el mismo plano inclinado de la figura. O si quieren cambiar su referencia al otro lado, lo pueden hacer sin ningún problema. Y sabemos que aquí ejerce el peso mg y el ángulo teta es aquí. Esto es una demostración. Acá tenemos la normal del objeto y vemos que hay una fuerza. ¿Ok? Entonces sabemos que aquí va a haber una fuerza. Esta fuerza sabemos que es de esta tensión. ¿Ok? Si todavía no lo logran ver, que esta tensión es igual a la fuerza. Es como si directamente lo estuviera tomando del cuerpo libre, desde la misma rama, nada más. La tensión sería igual a F, nada más. Pues pudiste haberle tensión o F, llevabas a lo mismo. Y ya tenemos aquí el diagrama del cuerpo libre de masa. Ok, aquí debemos primero pensar, esa fuerza F, desconocemos cuánto es, aquí debemos que analizarlo.
porque tenemos aquí sobre este suelo que no es liso, que tampoco lo he añadido aquí para primero hacer ese análisis. Aplicamos su rozamiento estático, que es de 0.35, y cuando esta caja ya esté en movimiento, tiene un rozamiento cinético de 0.25. Aquí el análisis es que cuál es la fuerza que aplicó para recién empujar esa caja. ¿Cuál fue esa fuerza? Para que el bloque se empiece a mover. ¿Y qué me decía la teoría de fricción estática? La fricción estática está denotado por el rozamiento estático multiplicado por la normal de ese objeto. Entonces, aquí debes que cuando determinemos esta fricción estática, de la fuerza de fricción estática, esa es la fuerza F con la que se mueve ese bloque, porque aquí mismo lo dice, una fuerza F actúa, se indica en la figura, y va incrementando hasta que el bloque empieza a subir la rampa, apenas que se logra esto con la fuerza que pertenece un constante. Esa misma fuerza va a permanecer constante. ¿Y qué pasa si se mantiene la fuerza de fricción estática? Va a haber una aceleración de teoría. ¿Alguna duda hasta allí? Ok, aquí solo hay que determinar la fuerza de fricción estática. Ya sabemos su rozamiento estática es 0.35 multiplicado por la normal. Debemos determinar la normal. Aquí en este gráfico podemos ayudarnos, que sería mg sobre el coseno del ángulo. Y acá va a haber una fuerza en X, mg del seno del ángulo. Solo separamos un componente, pero aquí solo necesitamos la normal. La sumatoria de fuerza en Y sería igual a 0. La normal es menos mg sobre el coseno del ángulo. Esto es igual a 0. Entonces la normal sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Aquí reemplazando los datos, la masa del objeto es de 20 kilogramos, una gravedad de 10 y el ángulo de la rampa es de 40 grados. Y lo tenemos. Una respuesta en Newton sería 300, 200 multiplicado por el coseno de 40 grados. Y esto me da un total de 153 newtons. Y aquí ya tenemos la normal, solo hay que multiplicarlo por 153 newtons. Y aquí solo haciendo los cálculos tenemos 54 newtons. Significa que esta es la fuerza que aplicó para recién mover esa caja. Y cuando se le aplicó esa fuerza, produce una aceleración. Y vamos a hacer que ese sentido sea positivo, como ya hicimos anterior ejercicio. Vamos a indicar la aceleración en el gráfico también, que positiva sea hacia arriba. Este sentido va a ser positivo y acá va a ser negativo. Y ahora, aquí deben tener otra cosa en cuenta. Su fricción cinética sobre el diagrama de cuerpo libre cuando se le aplica una fuerza.
porque, como me dice teoría, la fricción cinética solo se da con la fuerza de contacto que éste tiene, y este es el que va arrastrándose. Entonces, aquí va a haber una fricción cinética. Y ahora sí puedo determinar la aceleración del objeto. Vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X es igual masa por aceleración. Y determinamos la fuerza en ese sentido, va a ser positivo. La fuerza menos mg del seno del ángulo menos la fuerza de fricción cinética es igual a la masa por aceleración. Y ya lo tenemos. Aquí solo hay que reemplazar datos. La fuerza ya determinamos que la empezó a mover es de 54 newton. 54 menos 20, 200 directamente por mg del peso. Del seno del ángulo de 40 grados menos la fricción cinética, no la hemos determinado. Podemos determinar aquí al lado, sería el rozamiento cinético por la normal. Tenemos el rozamiento cinético que es de 0.30. Ah, no, aquí me confundí en la fricción estática. Creo que sí. Un momento. No, está bien. La fricción cinética es de 0.25. 0.25 multiplicado por la normal, y la normal ya la determinamos, es de 153. Y solo aquí lo determinamos. 0.25 por 153. Esto me da un total de 38 newton. Nada más. Y sería menos 38. Esto sería igual a la masa por aceleración. ¿Cuánto era la masa? 20 y la aceleración. Y aquí solo tiene que ser dato. 54 menos 200 del seno de 40 grados menos 38 dividido para 20. Ok, un momento. Déjeme revisar algo en un análisis. Por el momento todo bien, sería fuerza. Ok, estoy viendo sobre el análisis está correctamente, porque eso es lo que me dice el ejercicio. Sabemos que con aplicar la fricción estática, aplicó una fuerza de 54 newtons sobre la cuerda y empezó a acelerar. Pero al momento de acelerar este cuerpo, se ve influenciado por la fricción cinética. Pero aquí no hay sobre qué considerar eso, porque aquí también tengo mg del seno del ángulo, que sería la fuerza en y su fricción cinética, pero aquí me sale un valor negativo.
Un momento. Déjenme ver cuánto sale aquí. 140 grados menos 38. 112, 113 dividido para 20. Esto me haría 5,65 en aceleración, pero este signo negativo es erróneo, porque yo tomé un sistema de referencia positivo hacia arriba y debería darte como respuesta una aceleración positiva, porque aquí todo el análisis, tanto de las fuerzas fue analizado. Tenemos la normal, la fricción estática. No le encuentro cabeza ahorita. Más tarde lo reviso detenidamente, puede que me haya saltado una fuerza por ahí, pero debería darme como respuesta, porque eso es lo que me dice la fuerza de fricción cinética, la estática, con la fuerza que empezó a mover esto. No puedo aplicar 153 directamente aquí, porque si yo aplico 153 de fuerza en este cuerpo, no estoy considerando su fricción estática, y eso es algo erróneo. Ok, vamos a hacer otra. Este sí me dejó en duda. Aquí mañana, digo, mañana posiblemente le pase la solución a ese ejercicio, a ver qué análisis era correctamente. Y si, o si no, el día lunes lo vemos para resolver algunos ejercicios del capítulo 5. ¿Ok? Vamos a hacer este que es un poco más simple. Ese ahí lo tomé de un examen, el anterior. Me dice, usted desea mover una caja de 500 newton por un piso horizontal. Ok. Esos 500 newton parece que es el peso, pero ya creo que ya está ahí determinado. Me dice, ¿qué me dice más el ejercicio? Me dice, para comenzar a moverla, debe tirar una fuerza de horizontal de 230 newton. Sabemos que me dice que para comenzar a mover esta caja, me están hablando de una fricción estática. Y para empezar a mover esa caja, aplicó 230 newton, ¿ok? Y me dice, una vez que la suelta, comienza a moverse y se puede mantener a una velocidad constante con solo 200 newton. Ah, ok, esta es otra fricción. Esta es la otra fricción, la fricción cinética, que la mantiene en constante esta caja con 200 newton. ¿Y qué me pregunto? ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinético? Ok, nos piden el coeficiente de fricción cinética. Solo nos pide, aquí tenemos como datos la fricción cinética de 200 newton. Pero ¿cómo está determinada fricción cinética? Por el rozamiento cinético por la normal. ¿Ok? Y la normal ya me lo da el ejercicio. Me decía, usted desea mover una caja de 500 newton. En pocas palabras, aquí te están hablando del peso. Y tú ya sabes que arriba sería la normal y abajo sería el peso. Entonces, la normal, el peso ya está determinado que es de 500 newton. Nada más. Y ya tiene los otros datos, que es 200. Y solo despejarías el rozamiento cinético dividido para 500. Y lo tenemos. Sería 2 quintos, 0,40 de rozamiento cinético. Sería respuesta literal A. Cuidado haber calculado el rozamiento estático porque ese sería el otro caso.
cuando recién empezaste a mover ese bloque, pero ese no me están pidiendo. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Ninguno. Ok, ok, vamos a ver este ejercicio. Me dice, el bloque mostrado en la figura es de 20 newtons, el bloque del peso. Ok, ya tenemos el peso, que es de 20 newtons. Me dice, ¿cuál es el máximo de fuerza F paralela al plano que se debe aplicar al bloque para mantenerlo en reposo? El coeficiente de rozamiento estático entre el plano y el bloque es de 0.5. Ok, al menos me dan el rozamiento estático, su coeficiente. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí en la figura no me parece tan bien. Ok, aquí vamos a cambiar el plano de referencia, pero voy a dejarlo el mismo plano, nada más, un poco mejor. Ok, ahí lo tenemos. Tenemos el peso, mg, y un ángulo de 30 grados, pero aquí voy a tomar este sentido en X y este en Y. Y aquí sería la normal, y entonces aquí debo tomar este ángulo. Solo cambia el sistema de referencia, nada más. Y aquí van a aplicar una fuerza. Y me dice cuál debe ser la fricción. Bueno, aquí en pocas palabras lo que te dice que determines el valor de la fuerza paralela para que éste se mantenga en reposo, ¿ok? Pero aquí también debe considerar la fricción estática para esto mantenerlo en reposo. Entonces, sabemos que este es de 0.500 y sabemos que sería en sentido contrario esta fuerza, nada más. Y aquí lo podemos dibujar, F sub K. Y voy a tomar en X aquí positivo, acá abajo negativo, nada más. Lo pueden tomar literalmente como el plano normal en los signos. Ok, aquí debemos tomar en cuenta la fricción estática y aquí vemos que debemos determinar también la normal. Entonces tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Pero aquí podemos descomponer mg sobre el coseno del ángulo y acá también mg por el seno del ángulo, nada más. Entonces sería la normal, sería igual mg sobre el coseno del ángulo. Ahorita no voy a reemplazar datos, ¿ok? Pero ya determinamos la normal. Entonces tendríamos en la fricción, digo aquí sería estática, no sé por qué puse acá. Ahí, la fricción estática, aquí solo sería multiplicado el rozamiento estático por la normal, mg, sobre el coseno del ángulo. Ok, y ya despejamos esto. Ahora vamos a hacer un análisis en las sumatorias de fuerzas en X.
Esta sumatoria tiene que ser igual a cero porque me dice que quiere esto sea mantenerlo en reposo, ¿ok? Entonces sería, de acuerdo, llegamos al cuerpo libre, F positivo de fuerza menos mg del seno del ángulo menos la fricción estática sería igual a cero, nada más. Y aquí solo hay que despejar. F sería igual mg del seno del ángulo más la fuerza estática. Reemplazando lo que era la fuerza estática, mg del seno del ángulo más el rozamiento estático, mg del coseno del ángulo. Y ya lo tenemos. Aquí podemos reemplazar de actos directamente. Entonces, tenemos el peso, que es de 200. Mg podemos determinar que es 20, no 200, me equivoqué. 20 newton. Entonces, sería aquí 20 del seno del ángulo, que sería, ¿cuánto eran? 30 grados, más el rozamiento estático. Aquí voy a multiplicar 20 por el rozamiento estático, que es de 0,5 por el coseno del ángulo, que es de 30 grados. Y esta fuerza sería entonces, voy a intersectarlo directamente a la calculadora. En total me da 18,7 newtons. Y aquí lo tenemos como respuesta. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Ok, vamos haciendo otro más. Vamos a hacer esto. Este es el que necesita una demostración para poder realizar este ejercicio. Aquí mucho ojo. Me dice, un bloque de masa M2 de 3 kilogramos se halla sobre un bloque de masa M1 de 5 kilogramos. Ahí vemos en la figura. Me dice, ¿cómo se muestra en la figura? El coeficiente de fricción estática M1 y M2, ahí lo tenemos. Suponga que M1 y el piso no hay rugosidad. Si la fuerza máxima horizontal que ejerce sobre M1 para que M2 no deslice es de 39,2 newton. El coeficiente de fricción estática entre M1 y M2 es, oh, este aquí necesita demostrar, creo que si no mal me equivoco, la fuerza máxima para determinar este tipo de ejercicios con sobre dos cajas, porque me dice que esta caja de arriba no se caiga. Cuidado.
esta caja arriba no debe caerse. Y aquí tú tienes que analizar las fuerzas de cada uno, digo, los diagramas de cuerpo libre de cada uno, porque si aquí va a producir una fuerza, va a producir una aceleración máxima. En- Voy a resumir la ecuación de la forma decía, si no me equivoco así, la fricción estática más la fricción cinética multiplicada por la masa 1 más la masa 2 multiplicada por la gravedad. Creo que reemplazando los datos de la fuerza máxima, ahí queda 39.4, no, 39.2, dividido, aquí no tenemos fricción cinética, por lo tanto aquí solo se le tacharía, sería igual a 0, porque esta ecuación nace con fricción cinética si, dado caso, este suelo hubiera sido con una fricción cinética, por lo que daba ahí. Ok, y aquí las masas solo se suman y multiplicados por la gravedad. Y tienes que dividir por las masas, y es 8 en total, multiplicado por la gravedad, y me da de 0.49. Y es aproximadamente. Si quieren pueden reemplazar. Creo que aquí la gravedad es de 9.8. Creo que es 9.8 por 8. Sí, aquí vamos a tomar gravedad de 9.8 para que me dé exactamente 0.50. Y aquí vamos a demostrar esta ecuación. ¿De dónde sale esa ecuación? Ese es fuera bueno aplicarlo directamente, pero debes que demostrarlo en el día de examen, tristemente. Ok, primeramente vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la masa 1. ¿Ok? Sabemos que donde está la masa 1 no hay rugosidad, es liso, pero aquí también debemos mantener en cuenta sobre la caja 2, porque me dice que no se caiga. Entonces, para que no se caiga esa caja, ¿qué debe, qué debe tener esa caja para que no se caiga? Debe tener una fricción y por lo tanto esta fricción debe ser estática porque se va a mantener estática durante todo ese recorrido. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer también el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 para también analizar correctamente las fuerzas que interactúan sobre la masa 1. Ya sabemos que arriba tiene una normal, normal 2. También tiene su propio peso, mg, ya lo vimos anteriormente. Y aquí debe existir la fricción estática. La fricción estática va a estar dirigido aquí en este ejercicio en la misma dirección que será la aplicada la fuerza máxima, que sería arriba la fuerza S. ¿Ok? Y lo tenemos. Ok. Esa fuerza de fricción estática de M2, voy a llamarlo fricción estática 2, también debes que ponerla en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. ¿Por qué? Por acción y reacción, esta es una fuerza de contacto y está con la masa 1. Entonces, esta fricción va a estar en sentido contrario por la tercera ley de Newton. Y solo hay que aquí agregar la fricción estática. Aquí hay una fuerza max
y tenemos la normal 1 y ya sabemos la demás fuerza. ¿Qué sería aquí? La abajo, la normal 2 y el peso de la propia caja. Como sabemos que aquí en el suelo no hay ningún nubosidad, no hemos considerado su fricción cinética aquí. Dado caso, si hubiera sido, ahí sí, ahí sí lo hubiéramos agregado, pero en este caso no lo voy a hacer, porque aquí solo vamos a deducir la ecuación directamente, ¿ok? Aquí recuerda que esta fricción estática es de la masa 2, ¿ok? Vamos a hacer, vamos a obtener los datos de la fuerza de fricción estática 2. Sabemos por teoría que sería el rozamiento estático 2. No, el rozamiento estático permanece en contacto entre las dos, así que eso le dejamos fricción estática en esa normalidad, por la normal. Entonces aquí debemos determinar la normal. La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0, sería la normal 2 menos mg igual a 0. Entonces la normal 2 sería la masa de la masa 2 por la gravedad, ¿ok? Y solo reemplazos, m2 por la gravedad. Ojo, ¿qué creen que esta fuerza máxima me quiere indicar? Sabemos que si esta fuerza máxima aplica, ¿qué creen que va a causar? Una aceleración máxima, ¿verdad? Y esto es muy importante, ya mismo lo veremos. Ahora vamos a hacer sobre las sumatorias de fuerzas en la fuerza máxima para ver qué podemos hacer, ¿ok? Vamos a hacer las sumatorias en X es igual masa por aceleración, porque va a producir una aceleración máxima. Y aquí lo vamos a poner aceleración máxima. Y sabemos que sería F max menos la fricción estática del cuerpo 2 por la tercera ley de Newton. Ok, y aquí solo despejamos. Vamos a despejar la fuerza máxima. Sería la masa multiplicada por la aceleración máxima más la fuerza de fricción estática. Vamos a reemplazar directamente ya. Y ya lo terminamos acá. Sería el rozamiento estático por la masa 2 por la gravedad. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos un problema. No tenemos la aceleración máxima. ¿Y cuál debe ser esa aceleración máxima? Debemos preguntar. Esa aceleración máxima debe ser el de la caja de arriba. Porque yo quiero que esa caja no se caiga. Eso es lo que acordamos primeramente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, que eso es lo que vamos a hacer, porque aquí también va a ser la aceleración máxima, ¿verdad? Voy a hacer las sumatorias de fuerzas en X, masa por aceleración max. Lo tenemos. Y aquí solo se debería reemplazar la fuerza de fricción estática de la masa 2 es igual la masa por aceleración max.
Y ya determinamos la fricción estática 2. Acá lo decimos, ¿verdad? Solo hay que reemplazar. Y podemos ver que podemos simplificar las masas, porque son de la misma masa, M2. Aquí también. Aquí le pongo el numerito. Y podemos ver que para determinar la aceleración máxima es igual rozamiento estático multiplicado por la gravedad. Y esto es lo que queríamos, ¿verdad? Entonces aquí solo reemplazamos F max m por la aceleración max, momento USG, y ya lo tenemos. Y esta masa de quién era, de la masa 1, no se olviden poner los numeritos, masa 1, de lo que hicimos de la cuerda de análisis anterior, este aquí, este que queremos despejar. Y aquí tenemos la más rozamiento estático, M2, por la gravedad. Podemos simplificar, digo, podemos factorizar. ¿Qué podemos factorizar? El rozamiento y la gravedad, tanto de la masa 1 más la masa 2. Y ya lo tenemos. ¿Por qué no se dan cuenta que si aquí aplicamos cero en esta ecuación sería lo mismo? En la fricción cinética, por lo que concluimos que abajo es liso, esto sería cero, sería la fuerza máxima, Ucs por la gravedad de la masa 1 más la masa 2. Y eso es lo que llegamos. Son iguales. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio o la demostración? Ninguno. Bueno, de ahí traten de aprender cómo se demuestra esto, porque si ya lo aprendes demostrando y ya, por si acaso te olvidaste de algo de la ecuación, ya lo puedes resumir. A veces te suelen preguntar cuál debería ser la fuerza máxima, pero ya a veces los otros datos ya te los proporcionan, tanto la masa y sus fricciones cinéticas y la estática. Y aquí debería terminar. Y ahí solo despejar la fuerza máxima, nada más. Ok, vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a hacer esto. También hay otros ejercicios como este de aquí es un examen sobre dos cajas y aquí poleas. Aquí mucho ojo porque aquí me dan las fricciones estáticas y cinéticas, si no me equivoco. Me dan la fricción estática y cinética, pero tú cuando aplicas una fuerza no necesitas ya la fricción estática. No lo necesitas para nada. En este ejercicio nada más, porque aquí ya están aplicando una fuerza y aquí solo va a interactuar la fricción cinética. Y aquí tienes que hacer los diagramas de cuerpo libre correctamente, por como vimos anteriormente. Arriba va a ejercer una fuerza también y aquí indicar la aceleración correctamente, ¿ok? Por si acaso si lo llegan a resolver, igualmente me pueden escribir si tienen dudas de ese ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio para avanzar con los dos últimos temas. Me dice, un bloque de 20 newtons de peso
Ok, ya nos determina el peso. ¿Y qué podemos ver sobre el diagrama sobre este objeto o caja parece ser? Está pegado en la pared y vemos que le están aplicando una fuerza hacia, lo están empujando, ok, pero aquí nos dan el peso que está dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Y qué más me dice? Que esto es de 20 newton, ok, y dice que se empuja contra una pared vertical con una fuerza F. Ok, esa fuerza F no me están dando. ¿Y qué me dice? Considere que la pared es rugosa y que el coeficiente de rozamiento estática es de 0,35. Ok, arriba va a haber una fricción estática, porque va a ser en sentido contrario, ¿ok? Y me dice, determine el valor de la fuerza de fricción para que el sistema se mantenga en reposo. Ojo, leer detenidamente, no te están pidiendo esta fuerza, cuidado. Te dice que determines la fuerza de fricción para que el sistema se mantenga en reposo. ¿Qué vamos a hacer? Por mera ley de Newton, las sumatorias de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Arriba es positivo y abajo es negativo. Entonces, ¿qué tenemos fuerzas aquí? La fuerza de fricción menos mg es igual a cero. Y aquí solo despejando, igual a mg. Ah, ¿y qué podemos decir? Sobre esta relación que nos da que la fuerza de fricción estática es igual al peso. Entonces la magnitud de la fricción estática es a 20 newton, porque ya nos dio el ejercicio. Y eso es lo que nos pedían determinar, la fuerza de fricción, el literal de, para que este objeto no se caiga. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Ninguna. Ok. Vamos a ver un momento. Voy a abrir las otras diapositivas. Estos son los dos últimos temas. Ahí aparece movimiento circular vertical, pero trata el mismo análisis. Solo es un tema de más. De más que viene de la fuerza centrípeta, nada más. Pero tiene la misma teoría en pocas palabras. Ok. Vamos a ver primeramente qué es la fuerza centrípeta. Ya vimos anteriormente los movimientos circular uniformes, tanto cuando es movimiento circular uniformemente variado. Y ya vimos, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que del movimiento una fuerza neta produce una aceleración o existe una aceleración. Es porque debe existir una fuerza neta. ¿Ya se acuerdan anteriormente la movimiento circular uniforme? ¿Qué vimos? ¿Qué fuerza? Que interactuaban sobre un movimiento circular uniforme. Vimos que tenían un radio, ¿verdad? Vimos que también tenía una velocidad tangencial. ¿Y qué también vimos? Tiene una velocidad angular, que es perpendicular al plano, la velocidad angular. Voy a dibujarla al otro lado para que sea ahí. ¿Y qué teníamos?
aquí existía la aceleración centrípeta. ¿Y qué esa aceleración centrípeta, qué me quiere decir de acuerdo a un movimiento circular uniforme? Como ya vimos que me dice que si hay una aceleración, también debería implicar una fuerza, pero vemos que esta aceleración está sentido hacia el centro, ¿verdad? Y de esto lo que se va a tratar durante esta clase. Vamos a analizar ejercicios con movimiento circular uniforme. Mayormente el circular uniforme, más es por como ya vimos cómo se determinaba la aceleración centrípeta. Era, déjame recordar, la velocidad al cuadrado dividido por el radio, o también se podía calcular por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. De estas dos formas. Y aplicándolos de manera con movimiento curvilíneo uniformemente variado, esto se puede complicar. Y solo si podemos aplicar esto si nos dan los datos hasta allí, ¿ok? Pero normalmente son movimientos circulares uniformes, así que no se preocupe. Normalmente vamos a aplicar movimientos circulares uniformes nada más, ¿ok? Y podemos aplicar libremente estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya vimos que si hay una aceleración hacia el centro sobre una trayectoria circular, que esta es la centrípeta, y por eso mismo se llama fuerza centrípeta, porque aquí tenemos la aceleración centrípeta. Y sería la misma conclusión, que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y aquí puse determinada con las dos maneras, con la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio, o la velocidad angular multiplicado, digo, al cuadrado multiplicado por el radio. Y esta fuerza centrípeta debe tener la misma dirección que la aceleración centrípeta. Ya con eso te resuelve bastantes dudas, porque si esa aceleración centrípeta está hacia el centro de ese recorrido, significa que esa aceleración hacia arriba va a ser positiva. Más adelante verás por eso importante, ¿ok? Ok, aquí podemos también demostrar. Sabemos que aquí existe esta aceleración, sabemos que aquí puede implicar una fuerza, pero esta fuerza está dirigida hacia arriba, digo, hasta el centro de esta trayectoria circular. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Sería la fuerza que ya vimos anterior, masa por aceleración. ¿Pero cuál aceleración? Ah, la centrípeta, nada más. Y se llama fuerza centrípeta. A veces le pone una C acá abajo, por notación, y evitar confundirse por si acaso, pues analizar la aceleración tangencial. Pero no he visto esos casos, así que no se preocupe. Solo vamos a analizar movimiento circular uniforme, donde aquí ya no existe la aceleración tangencial. ¿Alguna duda de la notación de la fuerza centrípeta? Ok, ahora vamos a ver el otro tema, que es el movimiento circular vertical. Aquí, en pocas palabras, de acuerdo al dibujo, y lo voy a explicar en un dibujo también, para entender qué está pasando aquí. Ahora, qué pasaría si estudiamos todos los movimientos que tiene a través durante toda la trayectoria circular? Si está arriba, o está abajo, o está de un lado, o está del otro lado. Eso suele suceder. Como un ejemplo, suponer que tenemos una pista circular de radio R
y una masa que desliza a lo largo de las pistas circulares, como tenemos aquí como diapositiva, pero sería mejor verlo y crearlo por qué está sucediendo, ¿ok? Algo por ahí. Ok. Me dicen que están deslizando un objeto sobre un plano circular vertical. A veces te pueden decir plano horizontal. El plano horizontal ese es en sentido hacia abajo. Imagina que esto está en el suelo, ¿ok? Y el que tenemos acá es un plano vertical. Un momento. Ahí, un plano vertical. Aquí solo hay que reconocer qué planos te dicen. A veces te dicen los ejercicios por palabras. Te dicen plano vertical o plano horizontal. Es muy importante porque a veces están conjugados por tensiones en ciertos objetos. Así que mucho. Ok, vamos a seguir con nuestro ejemplo, que está en un plano vertical. ¿Ok? Y aquí abajo vamos a hacer que es el suelo, ¿ok? El suelo. Y me dice que hay un objeto que está rodando durante toda la trayectoria. Ahí. Llega a subir hasta arriba, da la vuelta. Ahí. Pero aquí viene la pregunta. O las situaciones que puedan ver sobre estos tipos de análisis, que podemos ver que al crear los diagramas de cuerpo libre de cada posición que vemos aquí, es muy diferente. Cada uno de estos, ¿verdad? Porque vamos a dejar con el primero. ¿Qué pasa en el primer caso? En este aquí, en A. Tenemos esta partícula que está en lo más bajo, ¿verdad? Y sabemos que existe una aceleración centrípeta hacia el centro. No se olviden de eso. Siempre indicar la aceleración centrípeta. Ya, sabemos que si esa aceleración centrípeta está dirigida en ese sentido, que ya vimos anteriormente, cómo clasificamos dónde está la normal. Y ahora también hay que dibujar el peso de este objeto. Sabemos que aquí, en este punto, el peso sería hacia el suelo, no, ese lo sabemos de siempre. Y sabemos que en este sentido va a ser, ¿cómo sería la normal? Perpendicular al plano, ¿verdad? Pero está en un plano circular. Pero aquí supongamos que ese plano ahí justamente está abajo, va a ser ese sentido hacia el centro, la normal, ¿ok? Y podemos ver que ya clasificamos todas las fuerzas que tenía este objeto en ese punto A. ¿Alguna duda hasta allí? Ok. Ahora, ¿qué sucede si analizamos qué pasa del cuerpo si sube? Si esto es por acá. Podemos ver que aquí va a cambiar el análisis que podríamos hacerle del diagrama de cuerpo libre. Sabemos que aquí hay un peso dirigido hacia el centro de la Tierra y la normal que va a ser dirigido hacia el centro, también de esa manera. Y ahora, ¿qué pasa si lo analizamos en los puntos más altos de la trayectoria? Que sería acá arriba. Sería hacia abajo la normal, por ser perpendicular al plano que estaría arriba. ¿Y dónde está dirigido el peso? Va a estar dirigido
en la misma dirección de la normal, que sería mg. Podemos ver que aquí todos se están dirigiendo hacia abajo. ¿Y qué pasa si analizamos el objeto ahora del otro lado? Y también vamos a determinar la normal y el peso, mg. Y como podemos ver, analizamos todas las situaciones cuando está en un plano vertical, el objeto si está en una trayectoria circular. ¿Ok? Vamos a llamar este punto B, este en punto C y este punto D. ¿Ok? ¿Y qué ya vimos en la anterior de la fuerza centrípeta? Sabemos que hacia arriba está la aceleración centrípeta hacia el centro. Y ahora, ¿qué pasaría en el caso de este otro lado? Sabemos que la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro en cualquier trayectoria. Entonces aquí también va a ser aceleración centrípeta, aquí va a ser abajo aceleración centrípeta, y en el punto D así mismo, aceleración centrípeta. ¿Qué sucede con los ejercicios de estos tipos de análisis? Que no te los ponen en los puntos más altos o no te los ponen en el punto más bajo. Son los dos que se los suele utilizar bastante, ¿ok? Que a veces te dicen arriba que determines la velocidad tangencial en ese punto, pero ya veremos más adelante. Sobre lo que es en curvas hiperaltes, y aquí suele un tema importante, ¿ok? ¿Cómo sería el análisis de fuerzas en el punto A? ¿Qué tenemos? La normal y el peso. ¿Y cómo serían las sumatorias de fuerzas en ese punto? Sería la sumatoria de las fuerzas centrípeta en el eje Y es igual la masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué? La aceleración centrípeta dirigida hacia arriba y por lo tanto aquí existe una aceleración, una fuerza centrípeta, como ya vimos anteriormente. Que una aceleración puede implicar que haya una fuerza, pero aquí podemos verla y la demostramos, ¿ok? ¿Y qué tenemos como fuerza? La normal, el peso, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, la normal es igual mg más m por la aceleración centrípeta. Y aquí puede variar la aceleración centrípeta si tú quieres que hable al cuadrado dividido para r o la velocidad angular al cuadrado por r. A veces en ciertos ejercicios te dan la velocidad angular o la velocidad tangencial, en ciertos casos. Y asimismo podemos analizar los siguientes puntos. En el punto B, las sumatorias de fuerzas en el eje Y, aquí cuidado, es igual a cero, porque aquí no interactúa ni una fuerza aquí en este sentido. Nada más, solo está dirigido hacia el centro, que serían las sumatorias de fuerzas en el eje X, y sería masa por aceleración centrípeta. Y en el eje, en el punto B, solo tenemos el peso, nada más, era mg, porque no sucede nada. Igualmente casi no se hace ese análisis. ¿Ok? Lo que nos importa son más los centros. Y aquí sería la sumatoria de fuerzas centrípetas en el eje X max. Solo tenemos la normal y nada más. Y asimismo en el punto D. En el punto D es similar, pero solo
está en el otro lado, nada más. Y ahora, ¿qué sucede en el punto más alto? En el punto C. Que podemos ver que el peso y la normal está dirigido hacia abajo. Entonces, sería las sumatorias de fuerzas centrípetas en el eje Y, sería la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, todo hacia abajo es positivo, sería la normal más mg es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, la normal sería masa por la aceleración centrípeta menos la masa por la gravedad. Y así mismo podemos analizar cualquier punto, porque he visto ejercicios que sobre cuando son planos verticales, les encanta que aquí el centro, mayormente te dan el radio, por si acaso. No, si no lo acabo de mencionar, ahorita lo menciono. Normalmente a veces están en el radio y a veces quiere que analices una partícula que está aquí, justamente ahí. No te dice ni arriba, ni lo que vimos en antes. No te dice ni los lados, acá arriba, o acá abajo, o este lado, arriba. Y sabemos que aquí hay un ángulo, ¿verdad? Y aquí a veces sí puede ser muy tedioso, porque aquí mayormente si tienen un ángulo, deberías tomarlos por planos inclinados o planos rectos. Aquí es depende, porque ¿qué pasaría si este cuerpo estuviera en equilibrio? O sea, en ese punto está en equilibrio. Es igual, sus sumatorias de fuerzas en Y serían igual a cero. Pero aquí, cuidado, sería en el plano normal, X y Y, porque aquí va a cambiar bastante si fuera en sentido contrario, inclinado, porque aquí ahora sí tomarías la misma dirección de la fuerza centrípeta. Voy a dibujarlo con otro color, aquí, de esa manera. Y aquí tú tienes que identificar las fuerzas. Sabes que aquí hay un peso, mg, y aquí está la dirigida, la normal, normal aquí. Si no me equivoco, aquí el ángulo respecto a esto podemos demostrarlo. Déjeme ver. A ese demostrar algo tienes que dibujarlo en cuatro partecitas, más por en ciertos puntos que se puede facilitar. Sabemos que este ángulo respecto a este ángulo sería el mismo ángulo aquí. Aquí se alternaría este ángulo, sería este, y entonces sería este ángulo aquí. Si no me equivoco, está bien demostrado ahí. Y ahí también más adelante, ya mismo voy a resolver un ejercicio respecto a esto, porque son los normalmente que lo suelen utilizar. ¿Y qué también más casos puede haber sobre estos tipos de ejercicios? Cuando tengan un plano horizontal. Esto está en el suelo, imagino. Y aquí arriba está sujetado una cuerda y aquí está el objeto. Y aquí, cuidado, aquí va a haber una tensión. Cuando hay una cuerda, posiblemente hay tensiones. Y ahí ya sabemos cómo identificar las fuerzas. Aquí sería el peso, mg, y aquí hacia el centro, cuidado, no, cuidado vayan a decir la aceleración centrípeta hasta aquí, cuidado, no, no hagan eso. Siempre están dirigidos hacia el centro de la trayectoria circular, es hacia acá, la aceleración centrípeta, ¿ok? Y aquí también te dan el ángulo, y tú ya sabes cómo descomponer un plano normal. Ese ángulo que está ahí es el mismo ángulo que está acá, y ahí puedes despejar. Y aquí ahora sí podrías hacer sumatorias respecto en el eje X
Las sumatorias de fuerzas en el eje X sería la masa por la aceleración centrípeta. Nada más. Y ahí se vuelve más fácil. Practicando ya esto se le vuelve un tema un poco más fácil. Porque estos tipos de ejercicios son muy cortos. Así que apréndanlo, no, en ciertos puntos sí no se vuelve tan pesado. Sí he visto ciertos ejercicios que son feos, pero son muy pocos, normalmente. A veces he visto que en ciertos exámenes solo te hacen analizar el punto más alto, que ya veremos ya mismo, ¿ok? ¿Alguna duda respecto a esto? Ok. Aquí lo dibujé de manera más bonita, ahí con colores, y ahí como pueden ver las diferentes cuando está en la trayectoria circular vertical, ¿ok? De una manera más bonita. Ahora, vamos a ver de ese tema algo más importante. ¿Qué velocidad mínima en el punto más alto que tenemos aquí, en esto, en la trayectoria vertical? Y me dice, ¿cuál debería ser la velocidad mínima en el punto más alto de la trayectoria? Para que pueda describir la circunferencia, para que pueda recorrer toda la trayectoria circular. Eso es lo que me está diciendo. Me dice, y de hecho, la velocidad mínima en este punto más alto no es cero. Cuidado. ¿Qué pasaría si, que vimos en análisis de los movimientos de los cuerpos? ¿Qué pasaría si su velocidad es igual a cero en este punto, en el punto más alto? ¿Qué pasaría si ese objeto que está en la parte más alta, su velocidad es igual a cero? ¿En qué se convertiría ese objeto? Ya no tendría fuerza, sino sería un objeto de caída libre. Si esa velocidad fuera cero. Pero en este caso, esta velocidad en el punto más alto no es cero. Cuidado. ¿Ok? Un momento para borrar. Ahí. En el punto más alto de la trayectoria es cuando no existe una fuerza en la pista que ejerza sobre el objeto. Eso pasa si ya no existe esa fuerza sobre el objeto con la aceleración centrípeta. Significa que este objeto en el punto más alto se convirtió con un objeto de caída libre, porque no fue la velocidad suficiente para que se mantenga en contacto. ¿Ok? Y me dice, este se desprenderá si la velocidad del objeto menor a la velocidad mínima, que esta velocidad mínima podemos calcularla y ya veremos en la trayectoria, en un punto más alto, esta se desprenderá y caerá hacia el suelo por el sentido de la gravedad, que ya vimos anteriormente, por los movimientos circulares, digo, por los movimientos de los cuerpos que estudiamos en el capítulo 3 y el capítulo 4 cuando son dos dimensiones. Ok, y su trayectoria será de caída libre y se moverá bajo los efectos de gravedad. En pocas palabras, lo que dije. ¿Qué pasaría si la normal fuera cero en ese punto? Vamos a ver. ¿Qué pasaría en esa trayectoria? Un momento. Ahí. ¿Qué pasaría si el objeto que está aquí arriba, en este punto, su normal es igual a cero?
sabemos que tiene demás otras fuerzas que interactúan, que es el peso y la aceleración centrípeta hacia abajo, ¿verdad? Un momento, ahí, se me fue mucho. Ahí. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. En el eje fuerza centrípeta, en el eje Y es igual masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? La normal es cero, así que no lo tengamos en cuenta, solo tendríamos en cuenta mg, que es positivo, por la aceleración centrípeta, y sería un masa por la aceleración centrípeta. Pero aquí quiero calcular su velocidad tangencial, o sea, la velocidad mínima, velocidad al cuadrado dividido por el radio. Ya vimos que la aceleración centrípeta se puede componer de dos formas, ¿ok? Y aquí podemos ver que podemos simplificar las masas. Entonces sería la raíz de la gravedad por el radio sería igual a la velocidad mínima en ese punto. Ah, entonces me está diciendo que la velocidad mínima para que el objeto no se convierta en un objeto de caída libre es de acuerdo a esta ecuación. Nada más. Y literalmente algún ejercicio solo aplica esto. Utiliza esta ecuación y ya está resuelto. ¿Alguna duda? Vamos a tomar un ejemplo de un examen. Déjenme buscar. Aquí sí me acuerdo que lo vi en un examen. Creo que era este. No, era esto, no. Es el último. Este aquí. Miren, este aquí, creo, este aquí. Ajá. Vamos a tomar este ejemplo. Me dice, una persona está sentada en el interior de la cabina de una rueda moscovita de 60 metros de diámetro. Ok, sabemos que me dice, tenemos una rueda moscovita de diámetro de 60 metros. Entonces el radio de esta circunferencia es de 30 metros, ¿verdad? Y me dice, suponga que los pies no tocan en el piso de la cabina, determine la velocidad mínima rapidez de la rueda para que la persona pierda contacto con el asiento en el punto más alto de la noria. Me dice en este punto más alto. Y ya sabemos qué hacer. Aquí determinar la normal que sea igual a cero y el peso que también determinamos y su aceleración centrípeta que está dirigida en esa dirección. Y aquí solo hay que determinar sumatorias de fuerzas, centrípetas en Y, masa por aceleración centrípeta. Sería mg es igual masa por v al cuadrado dividido por r, porque tú necesitas calcular la velocidad mínima. Solo simplificas las masas, sería la velocidad dividido para gravedad por r y nada más. Solo aplicas gravedad aquí de 10 y el radio que es de 30 metros y ya está resuelto el ejercicio. Y esto me da 17,32 metros sobre segundo. ¿Y cómo podemos ver aquí de 17,1? Creo que aquí tomó 9,8 de aceleración. Veo la aceleración, veo la gravedad. Me confundí. Y por eso aquí la respuesta es 17,1. Nada más. ¿Alguna duda?
Ok, ahora, son una de las aplicaciones que suele tener. Vamos a hacer este ejercicio de acá, para lo que le estaba diciendo en antes, para que vean las diferentes situaciones que pueden haber aquí. Un momento. Me dice, una esfera de 600 gramos se desliza en una pista circular de radio de 2 metros. Ok, es de radio de 2 metros. Y la masa del objeto, siempre trabajen en kilogramos. Eso siempre les recomiendo que trabajen las masas del sistema unidades internacionales. 600 dividido para 1000 son 0.6 kilogramos, porque vimos que la masa la trabajamos en kilogramos. Aquí de manera más formal son 0.600 kilogramos. Fíjense, cuando pasa por el punto B, tiene una rapidez de 6 metros sobre segundo. Aquí hay una velocidad tangencial de 6.0 metros sobre segundo. También pueden graficarlo. Y me dice, ¿dónde se encuentra esta balanza? Me dice, cuando marca la balanza en cuando la atraviesa la esfera con un ángulo de 36.87 grados. Ojo, este ángulo, aquí hay mucho ojo. Voy a borrar esa velocidad tangencial de ahí para hacer un diagrama de cuerpo libre. En ese punto, sabemos que aquí implica un peso, ¿verdad? Y también aquí va a haber una normal, que esa la podemos determinar. Un momento, ahí, una normal. Dirigido hacia el centro con la aceleración centrípeta. Y aquí hay una balanza. Así que debemos que determinar el ángulo. ¿Por qué? Podemos hacer un plano normal, un eje X y Y respecto a esta manera. Digo, aquí sería Y, acá sería X, pero esto no me interesa. ¿Por qué? Yo sé que donde está la normal, en esa dirección, ahí está la aceleración centrípeta, no hacia abajo en el eje X, cuidado. Al principio si cometer esos errores, también les cuento por si acaso puede llegar a suceder. Ok, aquí vamos a determinar dónde quedaría este ángulo. Vamos a cambiar de color aquí también. De esta manera y esta manera. Ahí. Sabemos que hay un ángulo, sería este ángulo de acá. No me confundí por el teorema. Ahí, este ángulo arriba será este ángulo respecto a este aquí, ¿ok? Aquí, entonces, aquí sería otro ángulo, pero en sentido contrario, el que complementa. Entonces aquí sería el ángulo complementario. Ahora, ¿cómo lo hacemos acá para determinar? Este ángulo, aquí también podemos hacer un cuadradito, ¿verdad? Y aquí podemos hacer este ángulo, que sería este ángulo, y aquí sería el ángulo, pero el otro sentido. Ya lo demostramos, ¿sí ven? Y aquí tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto. Voy a hacerlo de esa misma manera, ahí y ahí. Sabemos que tiene un peso, mg, hasta, ojo, aquí vamos a indicar directamente la aceleración centrípeta. Aquí es positivo. Un momento, ahí. Este sería el eje X, este sería el eje Y.
No, vamos a cambiar. Porque aquí sería el eje Y y acá sería el eje X, porque aquí casi en el eje X no interactúa ninguna fuerza, como podemos ver en la gráfica. Aquí no interactúa ninguna fuerza. Y ya lo tenemos. Aquí hay una normal. Y este ángulo, cuidado, este ángulo sería el de acá. Y este sería el ángulo complementario que lo demostramos aquí. Así que vamos a tomar el mismo ángulo que nos dan como sistema de referencia del ejercicio. Porque aquí solo hay que aplicar coseno y seno para descomponer sus componentes, nada más. Entonces, tendríamos en este sentido una componente en el eje Y, mg, del seno del ángulo, nada más. Entonces, sería las sumatorias de fuerzas en ese eje. Acá arriba es positivo, no se olviden, y acá al otro lado en el eje Y sería negativo. Sería la normal menos mg del seno del ángulo es igual la masa por a la aceleración centrípeta. Las sumatorias de fuerza sería la centrípeta igual masa por la aceleración centrípeta. Porque esto aquí está causando un peso hacia abajo, pero aquí en pocas palabras te determinada normal. Porque sería como su reacción, nada más. Entonces la normal sería mg del seno del ángulo más la masa por la aceleración centrípeta. Y ya lo tenemos. Pero la aceleración centrípeta vamos a descomponerla aquí directamente. Porque ¿qué nos dan? ¿Qué me conviene? ¿La velocidad angular o la velocidad tangencial? Ah, la velocidad tangencial porque ya me la acomodado. Y tenemos el radio. Ah, entonces no hay ningún problema. Velocidad al cuadrado dividido por r. Aquí podemos explicar las masas, factorizar las masas, el seno del ángulo, más b al cuadrado sobre x. Y ya está. Esto es lo que estábamos buscando. Vamos a reemplazar datos. Normal sería 0.6. La gravedad de... ¿cuánto era? Vamos a tomar 9.8. 9.8 por el seno de 36.87 grados más, aquí se divide por 2 y 6. Esto sería 3. Entonces la normal sería igual. Aquí podemos aplicar directamente a la calculadora. 0.6, 9.8 el seno de 36.87 grados más 3. Y me da un total de 3. Un momento. Ah, no, 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 me confundí. Ya me di cuenta. Ya vi el error. Aquí la velocidad tangencial es al cuadrado. Sería 36, perdón. 36 dividido para 2. Por pequeños detalles. Por saltarme los pasos. Ok. Y sería 18. Y ahí podemos aplicar más directamente. 0.6. 9.8 el seno de 36.87 grados más 18. Y aquí se me da 14.4 newton. Y creo que esa es la respuesta. Ajá, ahí lo tenemos. Se ve que es un poco laborioso, pero ya con la práctica se pueden dar cuenta que ya es muy mecánico. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio?
Ok, ahora, y así mismo hay otros ejercicios, como este. Este va de acuerdo a un plano vertical, pero aquí mismo el ejercicio te lo dice. Me dice, se hace girar una piedra de 0.150 kilogramos amarrada en una cuerda de manera que su trayectoria circular es un plano vertical. Siempre dibujen qué plano están. Es muy importante. Sabemos que es un plano vertical. Y mire, determine la diferencia entre la tensión. Bien, me están diciendo que están haciendo girar entre una cuerda, un objeto. No te olvides. Me dice que determine la tensión de la cuerda cuando se encuentra en el punto más bajo y en el punto más alto. Quiere encontrar la tensión. Aquí vamos a la tensión 1 y la tensión 2. Aquí quieren que hagas una resta de tensiones en el punto más alto y en el punto más bajo. Nada más, eso es lo que te pide. Que hay una tensión y acá arriba hay una tensión y solo tienes que, ya, ¿cómo es? Dibujar todos sus fuerzas que interactúan cada objeto. Aquí abajo interactúa mg, nada más. Y me dice que en lo más alto de la piedra se mantiene una velocidad angular constante 14. Tenemos una velocidad angular de 14 pi radianes sobre segundo. Ojo, aquí nos están dando como dato de la velocidad angular. ¿Y qué tenemos? Gravedad de 10 metros sobre segundo. Bueno, aquí ya tenemos gravedad, por fin. También nos da la masa del objeto. ¿Qué más? La del radio creo que nos da. Ok, creo que tenía radio. Déjenme revisar el ejercicio del que venía. Porque creo que sí me da el radio. Porque aquí creo que sin el radio no creo poder resolver este ejercicio. Porque me quedaría esa duda. ¿Dónde está? Creo que era unos por él. 2.1 creo que era este. No, no me dan radio. Creo que no es necesario. Ok, vamos a hacerlo igual. Vamos a analizar los puntos más altos y puntos más bajos. Nada más. Bueno, igualmente solo quieren la diferencia entre tensiones. Hoy vamos a hacerlo el análisis en el punto A y después en el punto B. Vamos a hacer en el punto A. Sus sumatorias de fuerzas centrípetas en Y sería la masa por la aceleración centrípeta. Tenemos la tensión positivo, mg positivo, sería masa por la aceleración centrípeta. Nada más. Solo hay que despejar mg más m por la aceleración centrípeta. Y lo tenemos. Sería la tensión m, la gravedad más la aceleración centrípeta. Ya tenemos la primera tensión, ¿ok? Ahora vamos a analizar en el punto B, que sería hacia arriba, tensión 1,
Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. La acción centrípeta es igual a m por acción centrípeta. Tenemos T1 menos mg. Ah, no, acá es sentido con. Acá es positivo, me equivoqué. Menos. Y aquí sería gravedad. La acción centrípeta es positivo menos la gravedad. Nada más. Acá sí va bien. Me había confundido. Esta tensión 2, vamos a llamar tensión 2 y la otra es tensión 1, nada más. Y aquí solo hay que factor común y despejamos, nada más. ¿Y qué te decía? Determine la diferencia entre las tensiones, solo quieres una diferencia, o sea que las reste el total. Déjame analizar, determine la diferencia entre tensiones. Ok, ya tenemos como datos, vamos a reemplazar. La tensión 1 tenemos 0.250, 0.25, que sería W cuadrado por R menos 10. La tensión 1 sería 0.25. Aquí creo que en la tensión 1 de arriba me están pidiendo porque aquí no me dan radio. Ese es el problema de este ejercicio, que no me te dan el radio. La única manera que no te den radio, que este punto de arriba tú lo analizas de otra manera. Ah, podemos determinar el radio, creo, porque esto se mueve como movimiento circular uniforme y podemos calcular de otras maneras. Déjame recordar, porque anda haciendo T es igual a 2pi igual W, y una manera de determinar el radio sería por la sección centrípeta W al cuadrado por R, o la velocidad tangencial también podría ser por, aquí sería, ¿cuánto sería? W por R, pero ninguno de estos datos tenemos. Otra manera, podríamos calcularlo. Podemos calcular que sería el desplazamiento por el tiempo. El desplazamiento que está dando, vamos a hacer que sea de 2pi. Y solo calcularíamos el tiempo. Y con el tiempo, un momento, con esto también podríamos determinar otra manera, pensándolo. La longitud por el radio sería igual al desplazamiento, pero no tenemos el radio. Pero vamos a terminar primeramente el periodo. Creo que hay que determinar el perímetro del círculo, que sería 2pi por R, y de esta manera podemos determinar. Un momento, creo que, déjame ver si se me ocurre algo más para ver si podemos resolverlo de otra manera. Es igual 1 sobre f sobre la frecuencia, y también puede ser 2pi por la frecuencia.
Ok, vamos a terminar primero por la su periodo. ¿Cuánto sería el periodo sobre esta trayectoria? Tenemos t igual 2pi y tenemos que su velocidad angular es de 14pi y se lo reemplaza. Sería 14pi, se simplifican los pis y solo quedaría un séptimo. Entonces tenemos un periodo de un séptimo y ya sabemos, vamos utilizando la otra ecuación, que esto es 2pi en desplazamiento con un tiempo de 7 segundos, digo un séptimo, y esto es 14pi. Ok, ahora cómo podemos calcular, ya calculamos que sería el perímetro igual 2pi por r, pero es que no tenemos ni el perímetro ni el radio. Déjame ver qué más se me puede ocurrir, o alguna idea. Creo que podemos calcular el, el radio por la cual debería ser la velocidad mínima para que este objeto no se caiga. Sería la gravedad por r y sería la velocidad tangencial. Y ahora está el problema, no tenemos la velocidad tangencial. Ah, no, pero sí tenemos el otro, sí, claro, pero aquí solo demostraríamos en sentido contrario. Ah, ya lo vi. Sería, ¿cuál sería la velocidad mínima? Que esto no se caiga, la sumatoria de las fuerzas centrípetas, sería masa por aceleración centrípeta. Y aquí solo cambiamos el otro lado. ¿Qué sería? La mg sería mw al cuadrado por r. Simplificamos, sería g dividido por el radio, porque ahora, y lo tenemos. ¿Y qué queremos calcular? El radio. Entonces aquí solo sería, voy a borrar esto para evitar confusión, la gravedad dividido por el w al cuadrado igual al radio. Y lo tenemos. Gravedad de 10 dividido, que sería 14pi. Entonces el radio es de 10 dividido para 14pi, 0.22, 22.7 metros. Y ahí sí podemos calcular esto sin problemas. Sería 14pi al cuadrado menos 10. La tensión 1 sería 0.25, que sería 14pi al cuadrado menos 10. Aquí me da una tensión de 32 newtons. Y ahora, ¿qué pasaría en la tensión 2? Es de 0.25, gravedad de 10 más 14pi al cuadrado. Y lo tenemos. Entonces la tensión 2 sería
37.0 newtons. Y restando las dos, me dice que la determinen la diferencia entre Texas 2 menos Texas 1 sería 37 menos 32. Y esto me da de 5. Esto es lo que nos están pidiendo. Sí está un poco difícil. Sí me quedé un rato pensando en este ejercicio. Más era el problema por el radio que no te daba como dato, pero tú podías calcularlo con la velocidad mínima en el punto más alto, que aquí también te lo dice. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Ok, bueno, aquí lo dejamos la clase hoy y en la próxima clase vamos a ver el último tema, creo que no alcanzamos, que es lo de curvas y peraltes. Estas mismas maneras tiene una demostración y solo se utiliza una ecuación. Y aquí también en las diapositivas ya están subidas igualmente si quieren revisar. Y solo se utiliza esta ecuación de la velocidad mínima para que un carro no se salga de las vías. Eso es en pocas palabras lo que trata el último tema. De ahí vamos a resolver más ejercicios de lo que es curvas y peraltas que también se suele ver. ¿Ok? Buenas noches. Con la próxima clase.